En primer lugar, doy gracias a Dios Elohim por permitirnos celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Hoy, estudiemos juntos la palabra de Dios con el sermón titulado Anhelando la eternidad. Hoy es la fiesta de los panes sin levadura. Otra expresión para la fiesta de los panes sin levadura es la fiesta del sufrimiento. Desde la perspectiva física, cuando miramos a Cristo que llevó la carga del sufrimiento en la cruz por nosotros, pecadores, es una fiesta muy dolorosa. ¿Qué quiere enseñarnos Cristo con su sufrimiento? ¿Por qué nos dice Dios que carguemos con nuestra propia cruz y le sigamos? Como muestra el título del sermón de hoy, Dios tiene la profunda voluntad de concedernos el corazón para anhelar la eternidad. A través de esta fiesta de los panes sin levadura, debemos comprender también la voluntad de Dios. Algunos ateos niegan la existencia de Dios, diciendo, si Dios es amor, ¿por qué existen los discapacitados en esta tierra? O, si Dios es el Dios de la justicia, ¿cómo puede la injusticia campar a sus anchas en esta tierra? O, si Dios es todopoderoso, ¿por qué hay tantos desastres en esta tierra? Estas cuestiones se plantean con bastante frecuencia. De hecho, en esta tierra ocurren diversas desgracias y acontecimientos injustos. Puede parecer razonable, ya que asumen que la vida en esta tierra es todo lo que hay. Sin embargo, tenemos que pensar, si volviéramos a vivir una vez terminada la vida en este mundo, ¿cómo sería esa vida después de la muerte? Si el sufrimiento debido a la discapacidad conduce a una vida esperanzada en el mundo eterno, entonces ese sufrimiento no sería tan malo. Del mismo modo, si el sufrimiento debido a la injusticia de los demás conduce a una fe que anhela un mundo eterno, entonces ese sufrimiento, también, es algo que debemos soportar. Hay una diferencia significativa entre quienes viven únicamente para los momentos fugaces de la vida en esta tierra y quienes contemplan la existencia de una vida en el más allá. Si existiera una persona para la que todo en la vida va según su voluntad y tiene éxito con facilidad, entonces tal persona no tendría necesidad de considerar el mundo eterno. Entonces, ¿qué tan desafortunada sería esta persona? La cuestión es si todo se acaba cuando termina nuestra vida en esta tierra o si hay otra vida después de nuestra vida en esta tierra. Si existe una vida después de la muerte, todas las penurias, dificultades, tristezas y sufrimientos a los que nos enfrentamos hoy servirán en última instancia como revitalizador. En la parábola del hombre rico y Lázaro de la Biblia, después de que el hombre rico murió, podemos ver que el mundo, del que Dios habló en esta tierra, realmente existe. Mientras el hombre rico vivía en esta tierra, no sentía ninguna necesidad de considerar siquiera la posibilidad de tener esperanza en el mundo eterno. Así, nunca soñó con el reino de los cielos, la vida eterna o la salvación en su vida. Todo le salió bien y todos sus planes se hicieron realidad. Sin embargo, ¿cree que una persona así es realmente feliz? Cuando contemplamos el mundo eterno, parece que puede haber sido el más desafortunado de todos. Hace unos 2000 años, ¿cuánta persecución tuvieron que soportar los santos de la iglesia primitiva por parte de los romanos simplemente por creer en Jesús? Aunque no poseían nada en esta tierra y no tenían a nadie a su lado,
Estaban realmente en paz. Incluso en medio del sufrimiento, rebosaban de alegría. En la película, Quo Vadis, cuando todos los cristianos fueron arrojados al anfiteatro romano y se convirtieron en comida para los leones, ni una sola persona sintió dolor o hizo una mueca. Todos entraron en el otro mundo con paz y felicidad. Esto se debía a que les esperaba un mundo eterno. A nosotros nos ocurre lo mismo. Los que con frecuencia refunfuñan o se quejan en esta tierra carecen del anhelo de la eternidad. En tiempos de Moisés, hace 3500 años, ¿por qué refunfuñaban tanto los israelitas en el desierto? Carecían sistemáticamente del anhelo de eternidad. Si estaban en una casa cálida y llena, solo estaban satisfechos con la realidad de sus vidas, simplemente deseando una vida libre de cualquier dificultad o desafío en esta tierra. Sin embargo, Dios concede a muchas personas en esta tierra no solo ciertas carencias, sino también obstáculos, a veces incluso permitiendo que existan seres vivos que desearíamos que no existieran. A través de todas estas cosas, Dios nos ha dado la oportunidad de anhelar la eternidad. Después de la vida en esta tierra, ya no estarán incapacitados en el cielo. No continuamos viviendo una vida carente de algo en el reino de los cielos. ¿No es esta la razón por la que tenemos esperanza? Los que tienen esperanza pueden comprender profundamente por qué Dios nos ha concedido todos estos sufrimientos. Los santos de la iglesia primitiva pasaron por todo tipo de dolores y sufrimientos, como ser velas humanas o ser alimento de leones en los anfiteatros. Desde el punto de vista físico, fue un gran dolor. A pesar de cruzar constantemente la línea de la muerte y llevar una vida tan precaria, no se quejaban en absoluto. Esto se debía a que siempre creyeron que el mundo eterno les sería dado cuando la vida temporal en esta tierra llegara a su fin. Hoy, también nosotros, que queremos seguir la vida de Cristo y llevar el peso de la cruz, debemos anhelar la eternidad. Dios no se limita a vernos sufrir por falta de poder. En cambio, las bendiciones que Él quiere concedernos están ocultas en esas dificultades. Si todo en esta tierra fuera como la seda y no tuviéramos esperanza en la eternidad, ¿se consideraría realmente una vida bendecida esa vida que, en última instancia, termina con la muerte? Desde luego, no lo sería. Nadie es más desafortunado que una persona en una situación así. Hay dolor y hay sufrimiento. Todos, por favor, pensad en esto. ¿Cuándo es más urgente y sincera nuestra oración? ¿Se ofrecen oraciones sinceras cuando todo va bien y se consigue fácilmente? No, en esos momentos, nuestras oraciones tienden a ser meramente por obligación. Sin embargo, cuando nos falta algo, sufrimos dolor o estamos heridos, oramos sinceramente durante esos momentos. Por eso, cuando Dios nos dice que carguemos con nuestra cruz y le sigamos, no quiere decir que nos haga sufrir. Más bien, Él quiere ayudarnos a hacer crecer nuestro deseo de eternidad. Tiene tanta voluntad de bendición. Veamos hoy esta enseñanza a través de la Biblia. Echemos un vistazo al Eclesiastés, capítulo 3, versículo 9. ¿Qué ganan los trabajadores con su trabajo? He visto, ¿qué ha puesto Dios? Incluso cuando solo nos tumbamos, Dios puede hacer que el caqui maduro caiga por sí solo en nuestra boca. Es porque Él es omnisciente y todopoderoso. Sin embargo,
¿Qué ha puesto Dios sobre la raza humana? Está escrito que Él ha puesto la carga sobre la raza humana. Es para que nos demos cuenta de las penurias y dificultades en el proceso de nuestros esfuerzos. He visto la carga que Dios ha puesto sobre la raza humana. Versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ¿qué ha puesto Él? Eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. A través de los sufrimientos, Él quiere que el anhelo de eternidad crezca en nuestros corazones. Si la Iglesia primitiva hubiera recibido el apoyo del imperio, al igual que la Iglesia católica, ¿habría podido su fe emitir la fragancia de Cristo? Por supuesto que no. Si podemos pensar en las bendiciones que Dios nos dará en el mundo venidero, podremos darnos cuenta de que nuestra vida en la tierra no fue tan agotadora y que nuestras dificultades no fueron el resultado de no haber recibido las bendiciones de Dios. ¿Qué ha dado Dios a la humanidad? Está escrito que Él nos ha dado la carga. ¿No podría haber creado Dios un mundo en el que pudiéramos comer en abundancia sin esforzarnos ni trabajar en esta tierra? De hecho, podría haberlo hecho. Entonces, ¿por qué puso Dios la carga sobre la humanidad? Veamos este problema en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 16. Capítulo 4 versículo 16. Por tanto, no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea, que están haciendo, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué se nos da temporalmente para alcanzar las cosas del mundo eterno? Se nos darán tribulaciones, sufrimientos y los dolores de la cruz. La gente del mundo pregunta, ¿creéis en Dios? Pero, ¿por qué experimentáis tantas dificultades? ¿Creer en Dios no debería traducirse en bendiciones desbordantes cada día? Piensan que las bendiciones son los resultados que se han logrado en esta vida pasajera. Sin embargo, nosotros, que tenemos fe en Dios, deseamos las bendiciones eternas que recibiremos de Dios en el mundo más allá de esta tierra. Si ese mundo no existiera, los cristianos no tendrían respuesta a la pregunta que se hacen los ateos. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué hay tantos desastres en esta tierra? Sin embargo, existe una vida después de la muerte. A través de nuestra aflicción y sufrimiento temporales en esta tierra, Dios nos ha dado el anhelo de la eternidad y la fe. Esto se debe a que las cosas de ese mundo son eternas. Las cosas de esta tierra son temporales y desaparecerán. Dios no quiere darnos placeres temporales, sino que quiere darnos cosas eternas. Por eso, cuando Dios dice, si queréis seguirme, ¿qué debemos llevar? Nos dice que carguemos con nuestra cruz y le sigamos. Esto significa estar preparado para el sufrimiento y seguirle. Nos dice que llevemos la cruz del sufrimiento en esta tierra. ¿No significa esto que recibiremos la recompensa celestial en el mundo eterno? En otras palabras, el cristianismo es la religión que cree en las bendiciones en el mundo que tendrán lugar después del fin de esta tierra.
Como la gente no lo sabe, sigue rezando a Dios por cosas terrenales, como, por favor, ayúdame a ganar mucho dinero y a que mis hijos e hijas entren en buenas escuelas. Todos quieren las cosas terrenales. Sin embargo, Dios nos dio la cruz del sufrimiento. ¿Quería Dios realmente que todos los santos de la iglesia primitiva, que se aferraban firmemente a su fe, fueran perseguidos, oprimidos, rechazados y condenados al ostracismo por la sociedad? ¿No quería Él que tuvieran una mayor esperanza en el reino eterno de los cielos? Cristo soportó el dolor y superó sus sufrimientos actuales porque esperaba la alegría que le esperaba. Del mismo modo, debemos hacer lo mismo ahora. Todos deberíamos soportar y superar todas las dificultades que afrontamos hoy y esforzarnos por alcanzar el reino de los cielos, centrándonos la gloria que nos aguarda. Los que anhelan la eternidad no tienen quejas ni refunfuños. Sin embargo, los que no anhelan la eternidad y solo se centran en las bendiciones que recibirán en la tierra siempre refunfuñan. Vayamos al libro de Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron. ¿Qué hicieron? Refunfuñaron durante los 40 años en el desierto, y perecieron por el destructor. Dios creó un ambiente para que refunfuñaran, pero les ordenó que no refunfuñaran. ¿Vieron la comida delante de sus ojos? ¿Tenían suficiente agua para beber? Como carecían de la fe necesaria para anhelar la eternidad, se centraban constantemente en su hambre, sed e incomodidad inmediatas. Como resultado, pasaron 40 años en el desierto, refunfuñando y quejándose, lo que finalmente condujo a su destrucción. Dios nos concedió esta historia como ejemplo. Sigamos leyendo el versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Aquellos que anhelan la eternidad y tienen sus ojos puestos en la eternidad sin duda se centrarán más en las promesas que Dios ha hecho, en lugar de quejarse en cualquier situación dada. Como valoran más las promesas de Dios, no refunfuñan. Dios nos dice que llevemos nuestra cruz y le sigamos. Hoy es la fiesta de los panes sin levadura, en la que debemos llevar la cruz de Cristo. Debemos tener una fe que nos permita abrazar con gratitud incluso la cruz. Veamos el libro de Eclesiastés capítulo 1 versículo 1. Leamos Eclesiastés capítulo 1 versículo 1. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol, y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur, y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena, al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar, nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Salomón dijo esto no porque fuera pesimista, sino porque era un hombre sabio. Cuando tuvo una perspectiva de discernimiento para la eternidad, ¿cuál era el significado de todo lo que es temporal en esta tierra y al final perece? Como escribió Salomón en el libro del Eclesiastés, no se negó a sí mismo nada de lo que sus ojos deseaban, y no negó a su corazón ningún placer.
A pesar de haberlo intentado todo, al final llegó a esta conclusión. Sin sentido, totalmente sin sentido. Todo carece de sentido. Todo salió bien según los planes de Salomón y lo que él quería. Dios le concedió una inmensa sabiduría y le bendijo con abundantes riquezas materiales. Sin embargo, se dio cuenta de que todas estas cosas eran momentáneas y carecían de sentido en el contexto del mundo eterno. En el capítulo 12 del Eclesiastés, ¿cuál dice que es el deber de toda la humanidad? Está escrito: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el deber de toda la humanidad. Todos, Salomón hizo todo lo que quiso y llegó a esta conclusión. Cuando la angustia y el sufrimiento llegan a nuestras vidas debido a las dificultades, el dolor, el vía crucis, el no lograr lo que queremos y las cosas desafortunadas que suceden inesperadamente, echemos un vistazo a lo que sucederá si nos damos cuenta de esta verdad en esas situaciones, en lugar de centrarnos en el resentimiento y las quejas. Leamos Isaías capítulo 51 versículo 3. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová. ¿Qué pasará? Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. El sonido de la alegría y el canto se encontrará en Sión todos los días. ¿Qué lo hace posible? Para que Sión llegue a ser así, debe estar llena de quienes tienen un corazón que anhela la eternidad y una perspectiva centrada en la eternidad. Cuanto más tengan esta perspectiva de eternidad los miembros de la familia celestial de Sión, ¿qué ocurrirá en Sión? Más sonidos de gozo, canto, gratitud y alegría rebosarán dentro de Sión cada día. Por eso Cristo no se limita a concedernos el disfrute temporal de las cosas mundanas, sino que a veces pone obstáculos, penurias y situaciones difíciles en nuestro camino para que podamos recibir mayores bendiciones en el reino de los cielos. Según el capítulo 8 del Deuteronomio, ¿qué dice Dios de nosotros? Nos humilló, nos hizo pasar hambre y luego nos dejó mal vestidos. Sin embargo, es para concedernos bendiciones al final. ¿No es esta la razón por la que Dios nos pone en muchas situaciones diferentes? No es porque Dios tenga mal genio. Más bien quiere abrirnos los ojos a la perspectiva de la eternidad a través de ellos. Reflexionemos hoy sobre el sufrimiento de Cristo a través de la fiesta de los panes sin levadura. Cuando pensamos en el dolor que Él soportó a causa de nuestros pecados, nos encontramos en una situación increíblemente lamentable. Sin embargo, en lugar de pensar, ¿es este el estado de mi vida porque no puedo recibir las bendiciones de Dios?, debemos abrir los ojos a la perspectiva de la eternidad siempre que nos enfrentemos a tales circunstancias. Deberíamos pensar, Dios me ha dado esta situación para tener un anhelo aún mayor de eternidad, y Dios me ha concedido la oportunidad de orar con más fervor y recibir mayores bendiciones en el reino de los cielos. Con estos pensamientos, Sión puede convertirse en un lugar donde los sonidos de acción de gracias, canto y regocijo nunca cesen. Por eso también está escrito en el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Dad gracias en todo. ¿Quién puede dar las gracias? Solo los que tienen perspectiva de eternidad pueden hacerlo.
En cualquier circunstancia, significa en cualquier situación. Si decimos simplemente, gracias a Dios, solo cuando tenemos algo por lo que dar gracias, es algo que cualquiera puede hacer. Sin embargo, al huir a las catacumbas, los santos de la iglesia primitiva no pudieron encontrar un lugar de culto. Sin embargo, siguieron ofreciendo culto. Incluso mientras eran perseguidos por los romanos, predicaron la buena nueva del bendito reino de Dios incluso en situaciones tan calamitosas. Se regocijaron y encontraron la felicidad en una esperanza mayor. Los que carecen de la perspectiva de la eternidad pueden no entender por qué tuvieron ese comportamiento, pensando, ¿por qué hicieron eso? Cabría esperar que suplicaran diciendo, por favor, sálvanos. Para evitar convertirse en comida para los leones, podrían haber dicho, ya no creeré en Jesús. Por favor, ayúdame a escapar de este infierno, pero ni uno solo lo hizo. Más bien, se tomaron de las manos y cantaron, el camino brillante y celestial, delante de mí, está claro a mi vista, y aunque las penas me acosen dolorosamente, y los problemas sean negros como la noche. Sus himnos resonaban con más fuerza, incluso en el momento en que se enfrentaban a la muerte. Así, está escrito que el mundo no era digno de su fe inquebrantable. Así como Cristo soportó el sufrimiento de la cruz con la perspectiva de la eternidad, nosotros también debemos tener la visión de la eternidad y abrazar la esperanza del reino eterno de los cielos que Dios ha abierto para nosotros. Con esto, deberíamos soportar cualquier pena o dolor sin angustia y estar llenos de gratitud y alegría, alabando y regocijándonos continuamente. Veamos Hebreos capítulo 11 versículo 33. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Cómo era el mundo? No era digno. Como los santos de la iglesia primitiva tenían una gran esperanza en el mundo eterno, soportaron todas las tribulaciones y persecuciones. Por lo tanto, el mundo no era digno de ellos. Sigamos leyendo el versículo 38. Que errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. En esta época, caminamos por la senda de la fe con la promesa de Dios de mayores bendiciones que los santos de la iglesia primitiva. Estamos recibiendo la luz de la verdad 7 veces más fuerte que la de la iglesia primitiva. Entonces, nosotros, que tenemos los ojos puestos en la eternidad, seremos capaces de soportar cualquier cruz que se nos presente. A través de la fiesta de los panes sin levadura, que conmemora el sufrimiento de Cristo, pensemos en el dolor que soportó Cristo y preguntémonos, ¿cómo soportó y superó Cristo la cruz? ¿Cómo podemos superar el dolor de la cruz que debemos llevar? Sin una perspectiva centrada en la eternidad, no podemos llevar ni la más pequeña cruz. Esto llevaría a refunfuñar y quejarse, ¿cómo? ¿Por qué me pasa esto a mí aunque crea en Dios? Esto saldría inmediatamente. Sin embargo, los que tienen una perspectiva de eternidad no lo hacen.
Todos, si tenemos ojos para la eternidad, no importa la situación a la que nos enfrentemos, nunca podrá ser una fuente de desgracia para nosotros. Todos ellos son factores que conducen a la felicidad. A través de ellos, somos capaces de buscar a Dios con más fervor, y se nos da la oportunidad de orar a Dios incluso una vez más. Hoy, recordemos una vez más el significado de las palabras de Cristo, según las cuales solo puede ser discípulo suyo quien carga con su cruz y le sigue. Independientemente de cualquier dolor o dificultad, centrémonos en el reino eterno de los cielos con gratitud y alegría. No importa qué tipo de dolor o dificultad enfrentemos, vivamos vigorosamente según la palabra de Dios para que el sacrificio de Dios en la cruz para salvarnos tenga sentido. Con la esperanza de que todos los hijos de Sión sigan el camino del Padre y de la Madre graciosamente con tales realizaciones, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.